Bueno, vamos a demostrar entonces el teorema de la divergencia en el espacio, suponiendo que el sólido W es proyectable sobre los tres planos coordenados. ¿Qué significa eso de que es proyectable sobre los tres planos coordenados? Significa que este sólido W se puede describir de esta forma, también de esta o de esta forma, tres formas distintas. Es decir, se puede describir en la forma 1, en la cual lo estamos proyectando sobre el plano XY, en la forma 2 lo estamos proyectando sobre el plano YZ, y en la forma 3 lo estamos proyectando sobre el plano XZ. Bueno, obviamente no cualquier sólido elemental del espacio admite las tres descripciones simultáneamente. Esto típicamente ocurre con un sólido que sea, digamos así, convexo, una forma convexa. Bueno, obviamente una esfera es proyectable sobre los tres planos coordenados, pero también un elipsoide es proyectable sobre los tres planos coordenados, un paralelepípedo, en fin, básicamente cualquier sólido que sea convexo. A ver, estoy pensando si con eso alcanza. Yo creería que sí. Pero bueno, entonces suponemos que W se puede describir de estas tres formas, el mismo sólido. Entonces, en la descripción 1, la primera descripción, decimos que W son todos los puntos del espacio, X y Z, para los cuales la coordenada XY varía, las coordenadas XY varían en un dominio de XY, acá es un dominio elemental en el plano XY, ciertamente. Y la coordenada z varía entre las gráficas de dos funciones, alfa 1 de xy y alfa 2 de xy, las cuales son funciones continuas sobre este dominio del plano xy. En la descripción 2, W está descrito, digamos, con los puntos x y z, para los cuales iz varía en este dominio elemental del plano iz, bueno, y x varía entre las gráficas de dos funciones. Y en la descripción 3 es la coordenada y la que varía entre las gráficas de dos funciones. Bien, ahora vamos a aclarar esto un poco mejor en la próxima pizarra, digamos, con un dibujo. Bueno, si el campo vectorial F tiene componentes cartesianas P, Q y R, entonces el flujo saliente de F a través de la frontera de este sólido W lo puedo descomponer como la suma de estos tres flujos, por la linealidad de la integral de superficie, ¿no? Multiplico acá f escalarmente por el versor n, me queda que f escalar n es p por i escalar n más q por j escalar n más r por k escalar n. Y después uso la linealidad integral, una integral de superficie, una suma, es la suma de las integrales, y entonces obtenemos como conclusión que este flujo se puede describir como la suma de estos tres flujos individuales. Entonces, acá estamos calculando el flujo a través de la frontera del sólido W de un campo vectorial que sería PI, el cual es siempre paralelo al eje X. Este campo vectorial es siempre paralelo al eje Y y este campo vectorial es siempre paralelo al eje Z. Estamos descomponiendo el campo vectorial F en tres componentes paralelas a los ejes coordenados. El punto es que, aprovechando el hecho de que el sólido W se puede describir simultáneamente de estas tres formas, uno lo que hace es, para calcular por separado cada uno de estos flujos, elige la descripción de W que más conviene a la situación que tiene. Por ejemplo, vamos a comenzar por este flujo. Este es un campo vectorial que es siempre paralelo al eje Z. Entonces, para calcular este flujo, me conviene considerar la descripción número 1 del sólido W. ¿Por qué? Porque en la descripción 1 yo no tengo, digamos, por ser este campo paralelo al eje Z, no hay salida hacia, digamos, por los bordes laterales del sólido W, de la frontera, digamos, la frontera lateral, digamos, de W, por ahí no hay flujo, porque este campo vectorial es paralelo a esa frontera. Y entonces solamente cuenta lo que entra por abajo, por la superficie de abajo, y lo que sale por la superficie de arriba, ¿sí? Suponiendo que, claro, porque N está apuntando hacia afuera del sólido. Entonces sí, efectivamente, este flujo, lo que uno calcula es el flujo de este campo vectorial entrando
no, mejor dicho, saliendo a través de la tapa de abajo y saliendo a través de la tapa de arriba, ¿no? Porque n sobre alfa 1 apunta hacia abajo y sobre alfa 2 apunta hacia arriba. Y nada más, y nos olvidamos lo que pasa en cuanto a al flujo del campo vectorial a través de la superficie lateral del sólido, porque el campo vectorial es paralelo a la superficie lateral del sólido, entonces no hay flujo ahí. Y bueno, para calcular este flujo, como este campo vectorial es paralelo al eje Y, nos conviene considerar la descripción 3. Para calcular la descripción 3. Y para calcular este flujo nos conviene usar la descripción 2, porque es paralelo al eje X. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a comenzar calculando el flujo a través de la frontera del sólido W de la componente según Z del campo vectorial, ¿no? La componente paralela al eje Z del campo vectorial, o sea, R por K. Bien, este flujo. Ahora acá hacemos un dibujo que nos va a ayudar a entender lo que pasa. Acá estamos dibujando un sólido W que es proyectable sobre el plano XY. Nosotros estamos suponiendo que nuestro sólido es proyectable sobre los tres planos coordenados, ¿no? Bueno, este que está acá dibujado en realidad es proyectable sobre el plano XY, pero aparentemente no sería muy bien proyectable sobre el plano XZ, por ejemplo, y sobre el YZ no se sabe. Pero eso no nos interesa. Nosotros ahora nos concentramos en un sólido que es proyectable sobre el plano XY. Sabemos que el nuestro se puede proyectar sobre los tres planos coordenados. Bueno, entonces, acá tenemos, digamos, al ser proyectable sobre el plano XY, es un sólido que tiene una tapa de arriba, que es la superficie que hemos llamado alfa 2 de XY, una tapa de abajo, que es la que hemos llamado alfa 1 de XY, y luego las caras laterales. Las caras laterales son paralelas al eje Z. Digamos, las cuatro caras laterales son paralelas al eje Z. Con lo cual, como este campo vectorial es paralelo al eje Z, no hay flujo de campo vectorial a través de las cuatro caras laterales, ni de esta, ni de la del frente, ni de aquella, ni de atrás. Entonces, solamente cuando vamos a calcular el flujo total saliente, porque N es el versor normal que apunta hacia afuera del sólido, cuando calculamos este flujo saliente a través de la frontera del sólido W, solamente cuenta lo que pasa con la tapa de abajo y con la tapa de arriba, la superficie alfa 1 y la superficie alfa 2. Bueno, entonces calculemos el flujo a través de la tapa de arriba, de la superficie alfa 2. Bueno, la parametrizamos en forma natural a la superficie alfa 2 sobre este dominio. Ya la parametrización natural, digamos, está bien orientada porque va a apuntar el normal hacia arriba. Y entonces el flujo de este campo vectorial a través de la frontera del sólido W va a ser el flujo a través de la tapa de arriba, que es lo que tenemos acá, menos el flujo a través de la tapa de abajo, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué pongo menos? Bueno, justamente porque acá estoy utilizando nuevamente, la parametrización natural de la superficie de abajo, pero con la parametrización natural la normal apuntaría también hacia arriba, igual que esta, pero a mí me interesa calcular el flujo que sale, que va para abajo, entonces por eso pongo un menos acá. Bien, entonces aplicamos la definición de integral de superficie, integral de flujo, entonces tenemos que integrar en ambos casos sobre el mismo dominio XY, el campo vectorial evaluado en la parametrización, producto escalar, el producto vectorial fundamental correspondiente a la parametrización de la superficie de arriba, menos, bueno, lo mismo, pero en la superficie de abajo, con el producto vectorial fundamental de la parametrización natural de la superficie de abajo. Ahora, este producto escalar, ¿qué nos da? El versor K es 0,01. Cuando hago el producto escalar de este versor por esto, lo que me da es 1 directamente, y acá lo mismo. Entonces, en definitiva, me queda la integral sobre el dominio XY de R, evaluado en la parametrización de arriba, de X de Y, menos la integral sobre el mismo dominio de R evaluado en la parametrización de la superficie de abajo. Es decir, me queda esto. En definitiva, este flujo se reduce a esta integral doble. Pero ahora lo que está dentro del corchete, usando la regla de Barrow, lo podemos escribir como la integral definida desde alfa 1 de XY hasta alfa 2 de XY de la derivada parcial de R respecto de Z. Fíjense, usando el teorema fundamental del cálculo, esta integral definida es exactamente lo que está dentro del corchete. Al escribir de esta manera el flujo,
vemos que lo que tenemos acá es una integral triple, una integral de volumen. Respecto de x y de y estamos integrando sobre el dominio de abajo, y respecto de z estamos integrando desde alfa 1 hasta alfa 2. Bueno, pero justamente si en la pizarra anterior nos fijamos la descripción número 1 del sólido W, si miramos la descripción número 1 del sólido W, aquella en la cual lo estamos proyectando sobre el plano XY, advertimos inmediatamente que estas integrales iteradas representan la integral de volumen sobre el sólido W de la derivada de R respecto de Z. De ese modo, entonces, la integral de flujo de la componente según Z del campo vectorial, el flujo saliente a través del sólido W, resulta ser igual a esta integral triple de volumen. Esta integral de volumen de la derivada parcial de R respecto de Z. Bueno, de manera completamente análoga, calculamos el flujo saliente a través del borde del sólido de la componente según Y del campo vectorial. Hacemos exactamente lo mismo, de hecho el mismo dibujo nos sirve. El único cambio que hay que hacer es reetiquetar a los ejes coordenados. Ahora este, en lugar de ser el eje Z, pasa a ser el eje Y, este pasa a ser el eje X y este pasa a ser el eje Z. Cambiamos acá el dominio, en lugar de ser XY es XZ, etc. XZ, etc. O sea, todo sigue igual, el dibujo sigue igual, exactamente la misma idea. Ahora, el flujo saliente de este campo vectorial, lo único que tenemos que calcular es el flujo a través de la superficie de arriba igual a gamma 2 de XZ y de la superficie de abajo igual a gamma 1 de XZ. Hacemos exactamente lo mismo, entonces este flujo es esta integral doble, esta diferencia. Ahora la parametrización natural de las superficies, digamos, esta es la parametrización de la superficie de arriba, la parametrización natural, y esta es la parametrización natural de la superficie de abajo. Bien, entonces esta integral doble se transforma en estas integrales iteradas, que son la integral de volumen sobre W de la derivada parcial de Q respecto de Y. Bueno, y la misma idea la aplicamos para calcular el flujo de la componente del campo vectorial según X, el flujo saliente a través de la frontera del sólido W. Usamos la descripción 2, acá usamos la descripción 3, para calcular, digamos, este flujo. Lo que hemos utilizado fue la descripción 3. Acá usamos la descripción 2 del sólido W y llegamos a esta integral de volumen. Bien, entonces el flujo total saliente del campo vectorial es la suma de los flujos. Finalmente, entonces, el flujo total a través de la frontera del sólido es la suma de los tres flujos. Pero al sumar los tres flujos, lo que obtenemos es la integral de volumen sobre W de la derivada de P respecto de X más la derivada de Q respecto de Y, fíjense, más la derivada de R respecto de Z, porque por la linealidad de la integral, la suma de las integrales es la integral de la suma. Y esto que tenemos acá es ni más ni menos que la divergencia del campo vectorial. Por lo tanto, finalmente obtenemos que el flujo saliente del campo vectorial a través de la frontera del sólido es la integral de volumen de la divergencia del campo en el sólido. Y esto concluye la demostración del teorema de la divergencia.